Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? ¿Ya están listos para celebrar el Shabbat? Ya para entrar a este día de reposo que, pues bueno, ya estamos a poco tiempo, viernes en la noche, el día familiar. Pero ahora vamos a estudiar las escrituras de lo que nos toca la reflexión de esta semana. Y creo que hay bastantes cosas que meditar, pero me esforzaré porque sea lo más sencillo posible. Quiero compartir para esto la pantalla para que podamos ver la enseñanza de ahora. Bien. Pues bien, lo que nos toca hoy estudiar es precisamente la parashá número 44 de Barín, es la reflexión de esta semana. Y pues bien, yo le he llamado la teología del preexilio, que creo que es importante que nosotros vayamos viendo de qué trata esta porción. No vamos a entrar en los detalles ahora sí de cómo, ya les he enseñado cómo se escribió la Torá, cómo fue que se juntaron las cuatro fuentes, una y otra vez lo hemos dicho, y si no, vuelve a escuchar esas enseñanzas que ya están en YouTube. Y bien, vamos a empezar. La parashá de esta semana nos toca precisamente Deuteronomio 1, versículo 1 hasta el 3:22, Isaías 1, del 1 hasta el capítulo 2:27. A ver, es capítulo 1 hasta el versículo 27. Aquí tengo que corregir, me fui hasta el 2:27, pero es capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 27 de Isaías. Corrección. Bien. Lo que vamos a meditar ahorita con referente a Deuteronomio 1, quiero que observemos del versículo 19 hasta el 25 y luego el versículo 22, que nos está dando un mensaje, y ahí es donde vamos a enfocarnos nosotros en ese mensaje. ¿Ok? Es importante que nosotros no perdamos nuestra fe. Nuestra fe debe de estar anclada en el Rey del universo, el que hizo los cielos y la tierra. Realmente sabemos que Él existe, que Él está y que siempre ha estado ahí. De una o de muchas maneras nos ha mostrado su amor, nos ha mostrado que está con nosotros, que no nos ha abandonado. Y más en estos tiempos de este cambio de era, que estamos entrando a una era digital, a la era precisamente que hemos estado hablando de la inteligencia artificial. Estamos entrando a la era de la biotecnología, de la infotecnología, de los robots y transhumanos y tantas cosas. Viajes al espacio cada vez van a ser más. De hecho, ahorita los árabes la semana pasada mandaron también un cohete para un artefacto hacia Marte para explorar. Y yo en mi Twitter decía, bueno, ¿será que andan buscando petróleo también y quieren ganar a todos, ¿no? Pero estos viajes ya van a ir aumentando. Estamos en una época de transición, estamos en una época diferente, ya está entrando prácticamente esta nueva era. ¿Es el fin de la era? Sí, es el fin de la era humana tradicional, y estamos entrando ahora a la era de la inteligencia artificial, y prácticamente todos estos cambios que se están viniendo pues son totalmente diferentes ya a lo que era antes. Simplemente las castas que se van a ir viendo hacia el futuro es solamente dos, son los que son útiles, es decir, que están actualizados en todo lo que está sucediendo en estos tiempos, y los que son inútiles, de los que no, es que eso del celular, eso es que artefactos, que la electrónica, que los aparatos, yo no les sé, y muchas personas se escudan en eso y pues no están avanzando precisamente a adaptarse a estos tiempos. Yo les he dicho, prácticamente en el cristianismo se está esperando que haya el rapto, están esperando el rapto, ya Cristo viene, escuchan esos mensajes, los escucho casi a diario en diferentes grupos cristianos, ya Cristo viene, pero la verdad es que no, el rapto no va a suceder.
estamos pasando a una nueva era, no es el fin del mundo. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a que se enfoquen prácticamente y que puedan vivir bien en estos tiempos de cambios que está habiendo ya. Entonces aquí en esta parte le está diciendo Deuteronomio, el relato bíblico dice que iban a ir a explorar la tierra. Entonces aquí está dando una información y creo que esto lo debemos nosotros también tomar como una estrategia de este relato bíblico. Explora lo que vas a conquistar, ¿sí? Si vas a hacer algo en la vida, si vas a emprender algo nuevo, lo que vayas a hacer, en fin, un nuevo proyecto, necesitas explorar lo que vas a conquistar. Si tú tienes un desafío, si tú tienes una meta, algo, pues tienes que explorar lo que vas a conquistar. Si tienes una carrera que quieres estudiar, tienes que explorar bien lo que vas a estudiar para que no te suceda que a media carrera digas, no, pues siempre no, y no me gustó. Y ha habido casos donde ha habido jóvenes que hasta 3 veces empiezan 3 carreras diferentes y pues ya casi tienen 30 años y todavía siguen comenzando las carreras y no las terminan. Yo creo que antes de iniciar algo es importante que tomemos este consejo que viene aquí precisamente en Devarim o en Deuteronomio. Explora lo que vas a conquistar. Primero tienes que explorarlo, tienes que ver todo lo que hay, ¿sí? Tienes que ver de qué se trata, cómo es. Si vas a estudiar una carrera, primeramente te tiene que gustar. Si no te gusta, ni te metas. Tú estudia de lo que a ti te gusta y que el día de mañana, que eso que a ti te gusta, te paguen por eso. Entonces, es hablando de las carreras universitarias, pero cuando estamos hablando de un desafío de conquista, pues necesitamos explorar. Y hay 3 palabras importantes que yo pude observar en este relato. Y dice, no tengas miedo, no te asustes, ni te desanimes. Aunque no te asustes y no tengas miedo, van de la mano, ¿sí? Pero es un consejo. No tengas miedo, no te asustes, no te desanimes. No tengas miedo, no te asustes, no te desanimes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque posiblemente cuando está uno pasando etapas difíciles de miedo, puede venir el desánimo y ese desánimo nos puede llevar abajo, ahora sí que a una depresión, podemos caer en una depresión. Nadie está exento a caer a una depresión. Todo ser humano tiene la capacidad o puede caer más bien, puede caer en una etapa depresiva y todo tiene que ver con sus pensamientos. Hablando de las emociones y de los pensamientos, puede haber depresión dependiendo los pensamientos. Por supuesto que hay depresión también que tienen que ver con la cuestión hormonal y pues todo, vamos a decir, cuestiones biológicas que pueden traer una consecuencia de depresión también, pero ahorita yo me estoy enfocando en el área emocional, en el área del pensamiento. Entonces, cuando las personas tienen miedo y se asustan, y esto después viene al segundo paso de un desánimo, pues por supuesto esto puede abrir las puertas a una depresión. Y en estos tiempos que estamos viviendo no es para menos. Ha habido personas que se han suicidado, así, escúchalo, se han suicidado, y pues más cuando escuchan que hay temblores, como por ejemplo esta semana que tembló en Alaska y que había una posible tsunami, ¿no? Surimi, un tsunami que gracias a Dios no se concretó, no pasó a mayores, pero esas personas pues tuvieron que moverse a lugares más seguros. De alguna manera quizás no fuera tanto como un miedo, posiblemente sí, pero fue una precaución. Entonces, ahora sí que empezaron a moverse a lugares más seguros, ser precavidos. Pero por eso es importante explorar lo que vas a conquistar. Cuando nosotros vamos a conquistar, necesitamos explorar para ser prevenidos, para prevenir todo lo que podamos encontrarnos en el camino, en ese proceso de conquista. No tengas miedo, no te asustes, no te desanimes. Y también algo que dice ahí el relato, dice, Dios marchará al frente y peleará por ustedes. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios va a ir caminando. Bueno, es una frase que tiene un significado. Confía y no dejes de confiar en Dios. Es decir, vamos caminando rumbo a la conquista. Mentalmente, imagínate
que, que el Eterno va delante de nosotros, abriendo el camino, quitando todos los estorbos que podamos tener. Simplemente nos está diciendo, no dejes de confiar, confía y no dejes de confiar en Dios, porque tú y yo sabemos que no es un ser espiritual nuestro rey. Pero aquí nos está mostrando un relato donde a la audiencia que realmente se estaba leyendo, Devarim se estaba leyendo a los judaítas que habían regresado del exilio y que otros habían quedado, que ahí crecieron, estuvieron en Jerusalén y no fueron llevados a ese exilio. Entonces la gran mayoría que regresó pues venía con esa expectativa, vamos a regresar otra vez a nuestra tierra de nuestros ancestros. ¿Y qué nos espera? ¿Qué va a pasar? Entonces todos estos relatos estaban dando ese ánimo al pueblo, que no tuviera miedo, que no se asustaran, que no se desanimaran, que iban a salir adelante, porque el Eterno iba frente de ellos, que los iba a cuidar, que no dejaras de confiar. Este es el mensaje que está diciendo. Ahora, este mensaje también lo tenemos que rescatar para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, sí, no son nada fáciles, pero necesitamos seguir confiando en nuestro Padre Eterno. Deuteronomio 3:22 también está diciendo precisamente en este relato bíblico, le está dando un mensaje a Josué, y ese mensaje que recibió es un mensaje de ánimo y de fe. Y ese es el mensaje de hoy en esta reflexión de la semana. No tengas miedo, le dice a Josué, Dios pelea por ti. Pues bueno, esas palabras más que nada es porque Josué iba a meter al pueblo, de acuerdo al relato, a Canaán, iban a conquistar la tierra, de acuerdo a este relato bíblico. Entonces, aquí lo que está diciendo, no tengas miedo, Dios pelea por ti, pero en ese momento pues tenemos que tomar una frase que aquí en México conocemos, orando y con el mazo dando. Es decir, Josué, cree en Dios, confía en Dios, no tengas miedo, Dios pelea por ti. ¿Qué significa? Que tú tienes que ir adelante, que los que vengan contra ti, el Eterno te va a dar la gracia, te va a dar las fuerzas para que tú puedas hacerlo. El hecho de que diga Dios pelea por ti no es de que venga y pues yo estoy de brazos cruzados y todo lo hace Dios. Si algo va a suceder, tú lo tienes que hacer. Dios, nuestro Padre, va a proveer todo lo que se necesite para que podamos lograr nuestras metas, pero lo tenemos que hacer nosotros. Bien, bien. Ahora vamos a entrar a otra parte con la Haftará, que viene siendo Isaías, aunque yo lo empaté, le agregué Miqueas, porque Miqueas fue alumno del primer Isaías. Recuerden que hubo 3 Isaías, el proto Isaías, el primero, que es el original, del capítulo 1 al 39, y del 40 al 55 vemos al segundo Isaías o al Deutero Isaías, y al tercer Isaías o al trito Isaías, que es del 56 al 66, vemos 3 Isaías diferentes que se unieron esos escritos, esos sefer se unieron y se hizo uno solo, ¿ok? Y se le dio el nombre de Isaías. Isaías era un personaje importante, conocido en aquel tiempo, en el preexilio. Su ministerio se desarrolló en el siglo 8 antes de la era cristiana. Aquí tenemos un dibujo, no es Isaías, ¿ok? Es un dibujo imaginario de la época, cuando estaban dando el mensaje, porque a veces pongo algunos dibujos y algunas personas son medias religiosas en exageración, y de veras que ni al caso, pero bueno, yo lo estoy diciendo que es un dibujo, simplemente no es de que así fue Isaías o se tomaron un selfies con Isaías, no, es producto de la imaginación nada más, para que tengamos una idea de lo que fue en aquellos tiempos. Bueno, el proto Isaías del 1 al 39, que ya les dije, se desarrolló en el siglo 8 antes de la era cristiana, que es importante que sepamos en qué tiempo fue movidos estos siervos. Estuvo en el reinado de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés. Ahora, aquí viene algo interesante que debemos tomar en cuenta. Ya hablamos en la primera parte de ánimo, de que sigamos adelante, que no dejemos de confiar en nuestro Padre Eterno. Pero aquí viene algo interesante. Aquí viene algo interesante porque Dios pide sacrificios por el pecado. Yo les he hablado muchas veces de que hay 2 teologías básicas, la del preexilio y la del
después del exilio. Podríamos decir, como algunos dicen, la teología del primer templo y la teología del segundo templo. Aunque el primer templo realmente no estaba centralizado el poder ahí, como se hizo después ya del regreso en el exilio, ya con los levitas, que se centralizó la adoración precisamente ahí en Jerusalén. Estamos hablando ahora del primer templo, del que hizo precisamente Salomón, que hasta este momento no ha habido alguna evidencia arqueológica del templo de Salomón, y más ahorita como está la situación en Jerusalén. Pero bueno, de acuerdo a los relatos bíblicos, estamos hablando de ese primer templo. Bien, Isaías vamos a buscar Isaías, empieza realmente algo interesante aquí. Y aquí viene la pregunta que pues debemos nosotros reflexionar, porque a veces, pues mira, si hablamos de toda la Biblia tiene, vamos a hablar, tan solo la Biblia cristiana mínimo son 7 teologías diferentes. 7 teologías diferentes. Luego nos vamos a la Biblia hebrea, y la hebrea por lo menos tiene 2 teologías básicas diferentes: preexilio y postexilio. Entonces, y también ahora sí que podríamos tomar hasta 3 teologías: preexilio, exilio y después del exilio. Entonces, ahorita yo quiero que enfoquemos a un profeta que nos toca la lectura de esta semana, de la reflexión. Precisamente, Dios pide sacrificios por el pecado. Y yo preguntaría también, ¿Dios cambia de parecer? ¿Dios dice una cosa y luego dice otra? Yo creo que no. Cuando el Eterno dice, o sea, ¿cómo vamos a decir que Dios cambia de parecer? Entonces, aquí tenemos que observar bien, porque a veces nos vamos con la misma carga, con la misma teología, con los mismos dogmas del cristianismo, y empiezan a hacer una revoltura. Y bueno, yo quiero empezar con esta pregunta, y pues de ahí para adelante. Dios pide sacrificios, y en el versículo 10, bueno, todo el capítulo, pues ya vimos que este ministerio de Isaías estuvo en Judá. Dice, oigan cielos, escuchen tierra. Bueno, aquí viene todo un mensaje de requisitos, donde el pueblo tiene que confesar pues que han abandonado al Eterno, que lo han despreciado de alguna manera. Pues en el tiempo de Isaías, pues adoraban a la diosa madre, en fin, había diferentes dioses, Baal y en fin, y han abandonado. Entonces ya llegan al versículo 10 del capítulo 1, y dice, oigan la palabra de Yahvé. Aquí viene como una instrucción, en algunas partes dice, oigan la palabra, oigan la instrucción. Dice, gobernantes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué sirven? Dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice Yahvé. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados, de sangre de toros, corderos, cabras. Dice, no me complace. Entonces estamos hablando aquí de una parte interesante donde un pueblo de alguna manera estaban haciendo sacrificios. Todavía la adoración no estaba ya así que centralizada en Jerusalén, como ya empezó todo esto con el rey Josías, que empezó a centralizar el poder y también la adoración en Jerusalén. Pero aquí, en los tiempos de Isaías, habían diferentes templos de Anat, templos de diferentes diosas femeninas, de diferentes dioses. Habían templos especiales, por ejemplo, donde nació Jeremías, Anatot, había un templo exclusivo para la diosa Anat, y había sacerdotes para la diosa Anat, como lo vimos en la semana pasada. Ahora, aquí estamos viendo que mientras el pueblo vive en la injusticia, el culto a Dios está viciado, dice, en un tanto perverso de soborno. Es decir, el pueblo, el contexto que nosotros estamos viendo del pueblo es que estaban viciados precisamente en hacer lo malo, y pues ya llegaban a hacer sacrificios para pedir clemencia, para quedar bien con Dios, para contentarlo. Entonces ya hacían las cosas por hacerlas nada más. No había un significado profundo. Entonces dice, yo ya estoy harto de sus sacrificios,
porque desde que el hombre tiene uso de razón, por decirlo así, desde que el hombre existe y empezó a ser sedentario sobre todas las cosas, ya hay registros, tenemos registros arqueológicos que de hace más de 12,000 años que el hombre adora, y sobre todo adoraba más la deidad femenina, pues de alguna manera buscaban hacer sacrificios para agradar a Dios, para pedirle clemencia, para rogarle que les bendijera, que tuvieran buena lluvia, buena cosecha. De alguna manera estaba más inclinado esos sacrificios a pedir que les fuera bien, pues, que la tierra diera su fruto, que los animales pudieran multiplicarse, ¿ok? Que hubiera fertilidad. Una de las cosas de los sacrificios antiguos estaba relacionado con la fertilidad. Entonces, aquí estamos viendo precisamente esta parte de Isaías. Entonces dice, ya estoy harto. Ahora, Dios pide sacrificios, entonces, el Eterno está pidiendo sacrificios, y yo creo que aquí es el problema que estamos viendo aquí con Isaías. El problema central fue la relación entre la adoración y la justicia, es decir, el pueblo no estaba practicando justicia, y bondad, no estaba haciendo cosas correctas con su prójimo. Entonces, tenemos al prójimo y tenemos la adoración a Dios. Y la adoración a Dios estaba relacionado precisamente lo que es los sacrificios de animales. Entonces dice, yo estoy pidiendo sacrificios, yo no quiero sacrificios. Entonces vamos a seguir leyendo aquí Isaías. Y dice, dice versículo 12, ¿por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les ha mandado? Dice, ¿quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, no soporto. Dice, que con su adoración me ofendan. Miren, quiero decirles que estas fiestas que acaba de mencionar precisamente aquí Isaías, la luna nueva ya se practicaban, eran en el preexilio, era más importante la luna nueva que el día de reposo. El día de reposo tomó más fuerza precisamente después del exilio, pero antes del exilio las lunas nuevas eran muy importantes. Ahora, había fiestas, las 3 fiestas básicas y más antiguas, ¿sí? Pero muy antiguas, era precisamente la de los ácimos, la fiesta de las semanas, como se conoce, Shavuot, y la fiesta de la última, Sukkot. Entonces, son 3 fiestas relacionadas con la cosecha, ¿ok? Entonces, está hablando de eso. O sea, todas estas fiestas ya eran antiguas, eran conocidas, pero muy antiguas. Tan solo Pesach no figuraba en las fiestas, sino que fue anexada posteriormente con la de los ácimos, se empalmó. Pero esta fiesta de Pesach, como lo hemos enseñado en nuestros, ahora sí que charlas y enseñanzas, como lo hemos dicho en otras enseñanzas, Pesach era ya muy antigua. Ahora sí que en el segundo milenio ya, sobre todo en los desiertos arábigos, se practicaba Pesach. No es algo nuevo que se conoció en Egipto, no, ya era algo más antiguo todavía. Estamos hablando de los años 2000, antes de la era cristiana. Bien. Luego dice, yo aborrezco, versículo 14, las lunas nuevas y festividades, son las fiestas que les acabo de decir. Dice, se me han vuelto una carga, estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan y pongamos las cosas en claro, dice Yahvé. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Estarán ustedes dispuestos a obedecer? Comerán de la mejor de la tierra. Si se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. Entonces, aquí estamos viendo una
Una parte donde el Eterno está mostrando, vamos a ponernos a cuenta. Ahora yo pregunto, ¿habrá algo difícil para Dios? No, no hay nada, nada, absolutamente nada difícil, imposible, no hay nada. Todo es posible para nuestro Padre Eterno, porque Él es el Todopoderoso. Ahora, si Él dice que Él puede limpiar, que Él puede perdonar, ¿puede hacerlo? ¿O necesita la sangre de un animal? Y aquí estamos viendo, prácticamente no está diciendo, bueno, yo los puedo limpiar, pero tienen que matar a estos animales. Es decir, esta teología que nos está mostrando precisamente Isaías, pues está hablando precisamente que debemos nosotros poner en claro, ponte en paz con Dios, como dice Job 22, 21 hasta el 30, ponte en paz con Dios. Y cuando tú te pones en paz con Dios y confiesas tus pecados, confiesas lo que has hecho y le pides perdón al Eterno, yo pregunto, ¿tendrá suficiente poder el Eterno para perdonarte? ¿Tendrá suficiente poder el Eterno para limpiarte? Porque aquí dice, si están tus pecados así, yo te voy a limpiar. Van a estar blancos. Es decir, ¿puede o no puede? Son preguntas que dejo en la mesa, ¿ok? Para que reflexiones de acuerdo a lo que está diciendo Isaías y de lo que vamos a leer en otros versículos. Entonces también Jeremías 6:16 hasta el 20, que muchos ya lo hemos leído, pero muchas veces. Solamente quiero ver algunos puntos interesantes que debemos tomar en cuenta en esta reflexión de la semana en la Haftarah. Y dice que no te apartes, o sea, regresa a la senda antigua, a las enseñanzas antiguas, y pues podríamos decir, esta enseñanza de Isaías es una enseñanza antigua. Pero quiero que vean ustedes, versículo 18, por eso escuchen naciones, este es un mensaje para todas las naciones. Sepa la congregación lo que le espera, escucha tierra, traigo sobre este pueblo una desgracia, fruto de sus maquinaciones, porque no prestaron atención a mis palabras, sino que rechazaron mi enseñanza. ¿De qué me sirve este incienso que llega de Sabá, o la caña dulce de un país lejano? Sus holocaustos no me gustan, sus sacrificios no me agradan. Entonces estamos hablando de que pues puedes traer lo mejor incienso, el mejor aceite, los mejores animales engordados, puros, en fin, todo lo que sabemos acerca de los sacrificios. Dice, ¿de qué me sirve todo esto? Que me traigas lo mejor, pero tú no cambias, tú sigues igual. Entonces estamos hablando que al Eterno realmente los sacrificios no le interesan. Lo que realmente le interesa es que tú y yo estemos en paz con Él, que confesemos nuestro pecado y que nos apartemos de ese pecado. Sí, como dice Proverbios 28:13, que aquel que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Porque ¿de qué sirve que lo confesemos y lo sigamos haciendo? Estamos jugando con Dios y con Dios no se juega. Entonces lo que está mostrándonos es que aquí lo que Dios está pidiendo es ponte en paz conmigo, como dice Job 22, 21 al 30. Quita de tu vida todos esos estorbos que a mí no me gustan, todos esos malos hábitos, esas malas mañas, esas injusticias que estás haciendo con tu prójimo. Quita todo eso, ponte en paz conmigo y haz un compromiso de someterte a mis mandamientos, a lo que a mí me agrada. Entonces, eso es lo que está pidiendo. No está pidiendo sacrificios, ¿sí? Ahora vamos a seguir mostrando la escritura. Fíjense lo que dice Salmo 46. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, ojo, pero me has hecho obediente. Me has hecho obediente. A ti no te complace sacrificios ni ofrendas. Es decir, puedes traer lo mejor, lo que tú quieras. No. ¿Qué es lo que quiere Dios? Obediencia. Eso es lo que quiere nuestro Padre. O sea, no está pidiendo sacrificio. Luego dice el Salmo 50:14. Sea tu sacrificio confesar tu pecado. Cumple tus votos al Altísimo. ¿Ok? Entonces, aquí está diciendo que tu sacrificio, ¿cuál va a ser? Confesar tu pecado. Eso es lo que Dios quiere. No quiere animales, sino que tú lo confieses, que te pongas a cuentas, que busques la paz con el Eterno. Y Él es el Todopoderoso que puede
perdonarnos, que puede limpiarnos. ¿Ok? Bien. 50:23. Confesar el pecado es sacrificio que me honra. Al que se enmiende lo haré gozar de la solución divina. Es decir, al que haga fruto de arrepentimiento, al que haga cambios. Ahora, fíjate la teología que nos está mostrando las escrituras en la Biblia hebrea, ¿sí? Aunque los salmos, muchos salmos son escritos tardíos, o hay algunos que son poemas antiguos, en fin. Pero aquí está siendo muy claro, confesar el pecado es el sacrificio que le honra a Dios, pero enmendarse, es decir, cambiar, ya no seguirlo haciendo, como dice 28:13 de Proverbios, sino apartarnos. Entonces, aquí está diciéndonos qué es lo que el Eterno está pidiendo, ¿ok? Más claro, el agua. Ahora, aquí estamos viendo algo interesante de Miqueas, que fue alumno precisamente de Isaías, del 7, su ministerio, su vida, del año 737 a 696 antes de la era cristiana. Date cuenta, o sea, fue alumno y llevó esa teología, y lo que nos está mostrando precisamente Miqueas 6, del 6 al 8, es que Dios no quiere holocaustos, sacrificios de animales, ni de humanos. Ojo, tampoco quiere eso. No quiere ofrendas de aceite, puedes traer toneladas de litros de aceite, ¿sí? No quiere eso. ¿Qué es lo que quiere? Dice, ya sabes lo que Dios espera de ti. Y está relacionado al prójimo, a hacer justicia y bondad con nuestro prójimo con un corazón humilde. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que si fallamos, nos equivocamos, pidamos perdón a Dios. Y Él es suficiente y todopoderoso para limpiarnos. Es lo que dice Isaías. Es lo que acabamos de leer. ¿Sí? Él es el Todopoderoso. Entonces, por eso yo les decía, nosotros debemos tener cuidado, ¿sí? Cuando estamos leyendo, porque a veces hacemos una revoltura, ¿sí? Ahorita estamos llevando un curso que se llama Yeshua de Nazaret, y estamos leyendo precisamente los libros de la Biblia cristiana, los que canonizaron la Iglesia Católica Romana, los que lo hicieron, ahora sí que el canon de la Biblia cristiana, pero también estaremos viendo, ¿sí? Los evangelios apócrifos, ¿sí? Y hay bien información que no dicen los canónicos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el canon se hizo a conveniencia, pero viene más información en los apócrifos que es necesario que tengamos que analizarlos y ver realmente, ¿Yeshua fue Dios o fue rabino nada más, o fue Dios y rabino? O sea, ¿qué? ¿Cómo lo vieron los otros personajes? Tomás, Felipe, María Magdalena, en fin, hay tantos escritos ahí que tenemos que leer, que tenemos que analizar, y por qué razón no los metieron al canon. Entonces, por eso tenemos que ver, a veces se está revolviendo todos los dogmas y la doctrina cristiana con la doctrina o la teología hebrea, entonces se hace ahí una mezcolancia. Entonces tenemos que ver realmente qué es lo que Dios ha dicho desde hace miles de años, que estamos hablando de la Biblia hebrea, porque Dios no cambia, Dios es el mismo, ¿sí? Ahora, si Dios está diciendo esto en el preexilio, pues ¿qué pasó después? ¿Sí? Pero tenemos que tomar en cuenta que ya entraron los sacerdotes, escribieron ellos lo que ellos querían hacer, y bueno, ya cuando estudiemos lo del templo, que lo tengo pendiente, que de veras pronto, ya muy pronto vamos a tener esas enseñanzas del templo, ya está todo avanzado, pero tenemos que ir por partes. Ustedes van a descubrir muchas cosas acerca de los sacerdotes y acerca del templo, ¿ok? Bueno, seguimos avanzando. Entonces la teología de Miqueas, que prácticamente es un alumno de Isaías, nos está mostrando y confirmando una vez más, junto con los salmos, que Dios no está buscando sacrificios de animales, mucho menos de personas, ¿sí? Porque hablando de la teología cristiana, una de las 7 teologías que maneja el cristianismo en la Biblia cristiana, estoy hablando, hablan de un sacrificio humano. Entonces, bueno, pues tenemos que valorar y ver, pues, si Dios dijo una cosa a través del profeta Isaías y luego va a decir otra cosa a través de otros, o sea,
tenemos que ponernos de acuerdo, porque ya estamos hablando de 9 teologías que hay por lo menos, o 10 teologías, tanto en la Biblia hebrea como la Biblia cristiana, ya juntas. Entonces tenemos que discernir realmente qué es lo que está diciendo Dios para nosotros y qué es lo que Él quiere de nosotros. Bien, entonces el profeta del exilio, yo creo que te voy a invitar a que tú lo estudies y lo leas, es el Ezequiel 18, 33, repito, Ezequiel capítulo 18, y luego el capítulo 33 del 1 al 20. Aquí vemos que este profeta nació en el 621, en los tiempos de Josías, en Judá, y murió en el 569 en Babilonia. Su ministerio fue entre el 593 y 569. Entonces el exilio, para que tengamos una idea y no nos olvidemos, fue en el 587 al 537. Y la teología del exilio está diciendo precisamente en estos escritos que acabo de mencionar, cada quien es responsable de sus fallas, de sus faltas, de sus pecados, ¿sí? Y también nos está mostrando la importancia del arrepentimiento. Sin obras de arrepentimiento la persona va a morir. Entonces, vemos en el capítulo 18, dice, bueno, si su padre fue malo, cometió pecado, el padre va a pagar por sus propios pecados. Si el hijo fue malo y hizo muchas maldades, el hijo pagará por sus propios pecados, mas no su padre. Es decir, cada quien es responsable, pero si los dos, el pecador se arrepiente y enmienda su vida, como dice el Salmo, va a alcanzar una salvación divina. Acuérdense que la salvación es para el tiempo presente, es en vida, no habla después de la muerte. Es en vida, es decir, que cuando ven una situación difícil, salvación significa sobrevivir, ¿ok? Entonces, esta teología que nos está mostrando Ezequiel, prácticamente nos está diciendo, tú eres responsable de tus pecados, pero si tú te arrepientes y haces obras de arrepentimiento y permaneces haciendo obras de arrepentimiento, todo el pecado que tú hiciste en tu pasado se va a olvidar, se va a borrar totalmente. ¡Ojo! ¡Ay! Eso está tremendo. Vamos para allá. Vamos a ver Ezequiel 33, que es importante que lo veamos. Habla del centinela, que tiene que hablar a las personas, pero fíjate el versículo 7, a ti hijo de hombre significa persona humana, como cualquiera. Cuando dicen hijo del hombre, está hablando de un ser divino, ¿ok? Dice, hijo de hombre, te he puesto como centinela al pueblo de Israel, por lo tanto, estoy en el versículo 7, capítulo 33 de Ezequiel. Oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo, cuando yo le diga al malvado, vas a morir. Si tú le adviertes que cambie la mala conducta, al malvado morirá por su pecado, pero pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, le adviertes al malvado que cambie de su mala conducta y no lo hace, morirá por su pecado, pero tú te habrás salvado de tu vida. Es decir, si tú le avisas, oye, cambia, ya deja de hacer eso, arrepiéntete, busca la paz con Dios, si esa persona no hace caso, pues su sangre es sobre su propia vida, ya nosotros no tenemos. Pero si nosotros tuvimos la oportunidad, tuvimos esa enmienda de decirle y no se lo dijimos, bueno, aquí dice, Dios te va a pedir cuentas. Hijo de hombre, versículo 10, diles a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Dice, diles, tan cierto como yo vivo, afirma Yahvé el omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa, porque habrás de morir. Si tú, hijo de hombre, le dices a los hijos de tu pueblo, al justo no lo salvará su propia justicia si comete algún pecado, y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Dice, si el justo peca, no se podrá salvar por su justicia anterior. Dice, si yo le digo al justo, vivirás, pero el que se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. Versículo 14, ojo, versículo 14. En cambio, si le digo al malvado, morirás, pero luego él se convierte, es decir, hace teshuvá, se arrepiente y empieza a hacer buenas obras,
Dice, se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó y obedece los preceptos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió, dice, sino que vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Entonces, aquí lo que está mostrando está más claro que el agua. O sea, está diciendo, mira, todo lo que yo te estoy diciendo ahorita con respecto al pecado, si tú hiciste cosas buenas, pero después te vuelves malo, lo bueno no se te va a tomar en cuenta, pero después habla del malo, aquel que hizo toda su vida maldad, pero llega el momento que escucha el mensaje y dice, no, yo me arrepiento, yo quiero cambiar, y empieza a hacer obras buenas, se pone en paz con Dios y empieza a hacer obras de arrepentimiento. Dice que Dios lo perdona y todo el pecado anterior, no dice el tamaño, dice todo el pecado es perdonado. Y Dios lo ve como si nunca hubiera pecado. Entonces, aquí hay algo. Entonces, estamos hablando ya otro profeta que es prácticamente, ahora sí que reforzando lo de Isaías, pero este ya es en el exilio. Está diciendo que Dios perdona, pero está pidiendo cambios, arrepentimiento, fruto de arrepentimiento, ¿ok? Y pues bueno, Ezequiel 8:9, ¿a qué se refiere vivirá? No está hablando de vida eterna, está hablando de la vida aquí en la tierra. Cuando dice 8:9 de vivirá, el equivalente no es reo de muerte, significa que no es reo de muerte, no va a morir, no está hablando de la muerte eterna. Recuerden que los que hablan de vida después de la vida, es más que nada es la doctrina de los egipcios, ¿sí? Que en otro momento quizás que esté relacionado lo tocaremos, sino está hablando de la vida en esta tierra, ¿sí? Entonces designa, habla dice esta parte de vivirá, designa la vida con todos los bienes en relación con Dios, con su comunidad, es decir, está en paz con Dios, está con paz con su gente, está teniendo lo que necesita para vivir bien, en paz. Y esto que te estoy diciendo viene reforzado precisamente en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 y el 33, Deuteronomio 5:24, Deuteronomio 5:26 y luego el 33, Deuteronomio 8, versículo 1 y el 3. Bueno, si te das cuenta, aquí estamos viendo precisamente esta parte de la escritura de lo que significa vivir. Y cuando habla de morirá, pues va a morir en esta tierra. Pues bueno, hasta aquí tenemos esta parte de la reflexión de esta semana que nos está diciendo la teología del preexilio. Entonces yo creo que es importante que se analice bien las cosas, que analicemos, porque a veces nada más nos dejamos llevar por, no, pues todos dicen esto, pues así es, no. Tenemos que analizar, tenemos que ver. Y yo te pido por favor que verifiques toda la información. Por favor, verifica toda la información, verifica qué es lo que está diciendo la Biblia hebrea, qué está diciendo la Biblia cristiana, ¿sí? Tenemos que checar si es correcto, tenemos que ver la Biblia cristiana con la luz de la Biblia hebrea. Entonces, tan solo aquí ya te estoy mostrando esta teología del preexilio y del exilio, ahora sí que Isaías en el preexilio y en el exilio Ezequiel. Y ahí nos vamos a quedar porque ya después del exilio viene otra teología que es de ahí donde se han desatado todas las teologías cristianas. Prácticamente la teología cristiana viene basada, enfocada de la teología después del exilio, y por supuesto tenemos que ver después eso cuando toque el tema en la reflexión semanal. Pues bueno, checa todo lo que hemos leído hoy. Y pues te mando un fuerte abrazo, disfruta el Shabbat al máximo, la cena con la familia, bendecir a la familia porque es una oportunidad que lo podemos hacer todos los días, por supuesto que sí, pero el hecho de que estemos en el día de reposo tranquilos y disfrutar de una deliciosa cena, de veras es la oportunidad que Dios nos da para disfrutar, y el invitado de honor es el Rey del Universo que está en nuestra mesa, que ha provisto, provee para que nosotros podamos cenar y celebrar con la familia. Recuerda siempre, Shabbat o el día de reposo es para honrar al Rey, para meditar también sobre nuestra vida. ¿Cómo ha sido nuestra vida en la semana?
en qué fallamos, en qué tenemos que corregir, ¿sí? Reflexionar en las Escrituras para ser mejor persona y honrar al Rey. Y también la segunda cosa es la familia, disfrutar la familia, tiempo familiar. Y la tercera, descansar, dormir, estar relajado. En fin, es el día de reposo que nosotros estamos celebrando para honrar al Rey del universo. Pues bueno, que en mi Padre eterno te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, te extienda su amor hacia ti, te dé gracia, alce su rostro sobre ti y te dé paz, te dé shalom en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu hogar, en donde quiera que estés. Te mando un fuerte abrazo y si el Eterno lo permite, nos estaremos viendo en la próxima semana con otra reflexión. Veremos qué hay, qué vamos a estar viendo, qué lectura toca y cuál es el mensaje para tomarlo para nosotros. Bien, disfrutemos el día de reposo. Shabbat Shalom. Nos vemos en la próxima, si el Eterno lo permite.